92.9 es combinación clave. Parlamentario. 10 de la mañana con 9 minutos. Acá estamos escuchando de la actualidad noticiosa. Nos acompañas en combinación clave. Está el WhatsApp siempre disponible. De repente no lo mencionamos, pero ustedes también nos pueden dejar un mensaje grabado. Más 569-9182-7696. También el hashtag combinación clave. La distribución equitativa del derecho a hacer preguntas. Pero solo algunos tienen derecho a hacer preguntas, dicen. No, pues entonces todos, vía WhatsApp, todos tienen igual derecho a hacer preguntas. Perdón, yo no subí al tren de lo que me estabas comentando. De repente me cuesta... La democratización de los medios. Claro, sí. Me advierten algo, que por favor... Crecer con igualdad. Manden mensaje al WhatsApp, la idea es que sea en audio, para que ustedes mismos escuchemos sus voces en el comentario. Sin improperio, sin... Yo eso ni siquiera lo digo. Con respeto. Como diría el filósofo Valdivia. Altura de mira, sí, claro. Altura de mira, no. Uno da por sentado que el que quiere dar una opinión con argumento y todo, pero bueno, ¿para qué lo vamos a advertir? Más 569-9182-7696. Estamos con Gloria de la Fuente de Chile 21, Francisco Martorell, director del Periodista, y estábamos revisando información que tiene que ver con el nuevo fiscal nacional que asume el próximo... A principios de diciembre, el 2 de diciembre, asume como fiscal nacional. De hecho, son de las últimas declaraciones que les vamos a escuchar por ahora porque se va de vacaciones, él mismo lo anunció, y vuelve ya a asumir la Fiscalía Nacional los primeros días de diciembre. Pero ha ido saliendo información, no solamente la vemos ahora en The Clinic, pero también salió en un artículo de CIPER sobre reuniones que tuvo en todo este proceso previo, que yo creo que se le ha echado harto ojo y que a lo mejor valdría la pena que estuviera de alguna manera como transparentado totalmente o instaurado de una manera distinta, por ejemplo, que tengan citas públicas, en fin, algo. ¿Te acuerdas, Gloria? Tú decías que también ojalá la ciudadanía pudiera también tener la posibilidad de estar, que hubiese transparencia activa, en fin, todo este proceso previo que lleva a los nombres finalmente a que sean expuestos frente a los senadores y que se termine eligiéndose uno. O sea, uno del proceso, pero yo quisiera poner un acento importante en otra cosa, que no nos olvidemos que tenemos hace un par de años atrás ya, hoy ya en vigencia a partir de este año para los propios alcaldes y los municipios en general, la ley de lobby, que obliga a las autoridades públicas como sujetos pasivos, y en este caso el senador Girardi es sujeto pasivo, así como Abbott, en tanto director de la Fiscalía, es sujeto pasivo de lobby, por lo tanto todas estas reuniones que tengan que ver con decisiones públicas, por ejemplo, que se puedan tomar, deberán estar inscritas en algún lugar, ¿no? Y debieran estar, por lo tanto, en el registro. Y al parecer este tipo de reuniones con este tipo de reuniones, lo que sabemos hasta acá, aquello no ocurrió. Me parece que es jodido, y lo voy a decir así con esas palabras, pesado, es jodido porque en el fondo pareciera que las autoridades públicas en Chile, pese a todos los cambios que hemos tenido en materia de legislación, todavía no son capaces de darse cuenta que están obligados a ciertas cosas o a ciertos comportamientos solamente por la investidura que tienen. A mí me parece que, más allá de lo que hayan conversado, pueden haberse juntado a contar chistes, digamos, uno no sabe, pero es muy imprudente que las autoridades públicas hagan o tengan ese tipo de reuniones fuera del espacio de la institucionalidad. Más allá incluso que sean amigos. Es imprudencia, y más aún imprudencia cuando se trata de alguien que estaba postulando o que estaba al menos en una terna, porque pareciera que esto ocurrió antes, o en un conjunto de personas potencialmente nominadas a ser el próximo fiscal nacional. Me parece que eso es grave y tiene que ver fundamentalmente con, me parece que el cambio de switch que no se ha producido. Pese a que tenemos una legislación, como digo, que los obliga. Para todos los que nos escuchan, es una reunión que sostuvo el que hoy es fiscal nacional, pero en un proceso anterior, con el senador Guido Girardi, y que en la reunión estaba también el abogado Ciro Colombara. Hoy día Ciro Colombara no solamente representa a gente que tiene relación con el caso Cabal, sino que además representa a Marco Enrique Ominami, pero en ese momento no era el representante de MEO, pero sí del caso Cabal. Entonces, lo que se supo en una primera instancia es que había existido esta reunión entre Jorge Abbott y el senador Girardi. Después, y solamente ahora, se conoció que en la reunión también participó el abogado Ciro Colombara. A esto, y cuando le preguntan a Abbott por qué no se transparentó desde un principio quiénes eran todos los que estaban en la reunión, él dice: la reunión con Girardi, y esto abro comillas porque es textual, la reunión con Girardi la reconocí desde un primer momento. Nadie me preguntó quiénes más estaban en esa reunión. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho quiénes estaban.
Frente a estas declaraciones, frente a la reunión misma, ha hablado incluso la Asociación de Fiscales, Asociación de Fiscales que apoyaba a Abbott directamente, y también otro grupo de gente que trabaja en Fiscalía que ha acudido a la OIT en contra de Abbott, o sea, desde los dos lados, y califican estas reuniones como imprudentes, que son un error, y que además ponen este acento, que puede haber un descrédito para la gente que trabaja en la Fiscalía en general. Y la respuesta es impresentable. Y ojo, entonces, si me hubieran preguntado quién más estaba, hubiera dicho, espérate, o sea, es impresentable. Agregó, dice que además... Y a Girardi y a Ciro Colombara se les suma una reunión previa, antes de ser nominado por la Corte Suprema, dentro de la quina, con Herman Chadwick, síndico vinculado a la venta de los terrenos en el caso Cabal. Son reuniones que, por último, yo quizá hasta la de Girardi podría llegar a entenderla. La presencia de Ciro Colombara tal vez le añade otra cosa, pero además con Herman Chadwick. El senador Guido Girardi lo que dijo fue que él cita a otra persona cuando tiene este tipo de reuniones como testigo, y en este caso Ciro Colombara habría operado como tal. Como Caradima con Francisco Javier Errázuriz. Esa es una. La otra es que hace poco el fiscal electo designado, Abbott, dijo que sí, que efectivamente también no fue la única reunión que tuvo, sino que tuvo otras reuniones con parlamentarios, pero no va a decir los nombres porque en realidad ha sido tan oscuro lo que se ha dicho con respecto o el tipo de interpretaciones que se le ha querido dar a esta reunión con el senador Girardi y con Colombara, que en realidad ¿sabe qué? No voy a decir nada porque esto en realidad es un negocio editorial. Es que de nuevo, pero es que mira, este es un negocio editorial. Eso es lo que... Es que de nuevo la cosa es la práctica, ¿te das cuenta? Porque en el fondo existe, o sea, conflicto de interés probablemente existen, todo el mundo tiene en distintos ámbitos de la vida, y eso es así, digamos, ¿no? El punto es que cuando existe una legislación en materia de lobby, lo que hace justamente es transparentar aquello que puede ser eventualmente ese conflicto de interés para que ello no vuelva a ocurrir, o para que por lo menos la ciudadanía tenga la información que necesita o que requiere tener. Y esto en este caso no ocurrió. O sea, ¿cómo es posible que alguien que es sujeto pasivo del lobby no registre esta reunión? Y es más, le ponga el mismo, todo el carácter como de oscuridad que debiera tener cuando en la práctica, justamente para evitar ese tipo de sospecha o ese tipo de especulación, lo que uno tiene que hacer entonces es publicar. Díganme ustedes dónde está el registro de esas reuniones más allá de los medios de comunicación, en aquello que en el fondo constituye además el registro de este tipo de instancias. Entonces, me parece de nuevo que es una práctica que pareciera que varias autoridades públicas no están a la altura de aquello que ha sido el cambio de la legislación. ¿A alguien le sorprende el nombre del senador? Es como ya... guácala, ¿no? O sea, yo no quisiera personalizarlo, yo más bien... A mí me sorprende más, porque me sorprende más la reunión con Herman Chadwick que con el senador Girardi, quizás porque ya se sabe hace más tiempo, etc. Es bueno para la reunión, tiene tiempo. Pero lo que no entiendo es una persona que está siendo investigada por el uso malicioso, digamos, de ahora, esa reunión no sé si está en registro o es parte de la acusación del medio. Está registrada en la prensa, no está en el registro. Aparecieron en los medios de comunicación. ¿Qué es el punto? Y está reconocido, por Abbott de que fue antes de que fuera nombrado en la quina, pero más allá de eso, que antes que fuera o no el nombrado en la quina, él ya era director de la Fiscalía. Ese es el punto, porque este tipo de reuniones pueden, o sea, perdona, Paco. Dale, me estoy riendo del reportaje del Clinic. O sea, que este tipo de reuniones siempre pueden ocurrir, son imprudentes, sin lugar a duda pueden ocurrir. Pero lo lógico o lo mínimo exigible, porque Abbott, en tanto director de la Fiscalía, también es sujeto pasivo de lobby, lo mínimo exigible es que esta reunión esté registrada en alguna parte. Sí, ¿y qué temas se trataron en esa reunión? ¿Qué es lo que hace finalmente una legislación como esta? Evitar la cocina, ¿no? La reunión chica, que no ocurra en los espacios de la institucionalidad, y resulta que nos damos cuenta en Chile que esas cosas ocurren y no es posible que sigan ocurriendo. ¿Cuánto nos costó erradicar los famosos alegatos de pasillo? ¿Se acuerda? Sí. Señor abogado, que era muy normal que un abogado persiguiendo a un ministro de la Corte se metía a la oficina, salía 5 minutos sonriente y era que había arreglado algo a espaldas de la sala. Yo quería traer un concepto que relevaba el Álvaro recién, y le quería preguntar al Pancho Martorell, tú que diriges un medio, el periodista, en fin, cuando el fiscal
y le pone un nombre ya. Y me da la impresión que ese nombre o esa frase va a empezar a surgir. Esto, ¿cómo es? El negocio editorial. Él habla del negocio editorial, aludiendo a, me imagino, a que hay medios que les conviene echarle barro a los fiscales, entonces esto es parte de su propio negocio. Por ahí va. Entonces, aludir al negocio, yo primera vez que escucho el concepto, pero ya uno sabe para dónde va, porque hay medios que son mucho más duros en investigación, hay medios que son mucho más opinantes, en fin, por eso te pregunto, Pancho, ¿cómo asumes que el que haya puesto este rótulo de negocio editorial? Habría que preguntarle a Abbott a qué se refiere, si al negocio editorial de aquellos grandes consorcios que además manejan una serie de empresas, o al negocio editorial de vender más y tener más rating. Si él cree que el fiscal nacional, Abbott, aumenta las ventas de los medios de comunicación, estamos en un problema, porque no sé a cuánto puede llegar su ego una vez que asuma el cargo, digamos. O sea, mira, yo creo que se refiere un poquito a las dos cosas, pero es peligroso. Creo que el fiscal nacional que asuma en diciembre próximo debe tener claro que acá hay un juego de libertad de expresión, donde él, menos que nadie, puede salir a cuestionar el trabajo de la prensa. Él puede referirse a su actuación y a lo que hace la Fiscalía, pero no puede desde ya, un mes antes de asumir, a apuntar con la prensa, porque hay muchos casos de prensa que también caen en el Ministerio Público, y es peligroso tener a alguien que desde ya está apuntando como que aquí va a enfrentarse es un complot como eso. si fuera sujeto de fiscalización de los no medios. fuera sujeto de fuera fiscalización todo. y además es una forma de amedrentamiento. Exacto, Ojo, si yo pienso lo mismo. le están diciendo los medios de comunicación que, ojo, Sí. yo no soy parte de este negocio. Perdón, usted es una figura pública, o sea, con determinadas características y va a ser sujeto de fiscalización por los medios de comunicación durante los 8 años que dure su trabajo. le faltan 2 meses para asumir, y de 4 grandes casos que nos ha dejado la política este año, en 2 ya se ve involucrado. 1, caso Penta, invalidado por él mismo, por tener un primo en la gerencia de Penta. Y en el otro, en el caso Cabal, puede ser citado a declarar por la reunión que tuvo con Chadwick. Sí, es una diligencia que pidió la Exactamente. defensa. O sea, en la mitad de los Cabal. grandes casos políticos, fiscal nacional, bien, gracias. Y puede venir otro problema. En todos estos gallitos que se están dando entre el servicio electoral, el CERVEL, y el Ministerio Público, de hecho, por ejemplo, el CERVEL hoy entregó solo los montos al Ministerio Público de los aportes de las empresas a través de los gastos reservados. También el fiscal nacional es primo del director ejecutivo del CERVEL. En 3 de los 4, porque sumamos a Colombara en la reunión con Girardi, metemos a SQM también. Nos está quedando Corpesca, a ver si se reunió con alguien de por ahí. Decía, yo me acuerdo siempre de Antonio Cortés Tercio, pero es que yo creo que le escribí hace años atrás muy visionariamente respecto a lo que pasa. Los círculos extrainstitucionales del poder, pucha que funcionan en Chile, ¿no? Parece que hay una especie de élite política que ronda en ese espacio. La élite es pequeñita, cabe como en esta pieza. Y por tanto funciona el círculo extrainstitucional, más que los canales institucionales. Entonces, por más que se regule, hay gente que no logra entender que la política, el poder, se ejercita o se hace de otra manera, no en ese tipo de círculos extrainstitucionales. Son las 10:22. En algún momento lo tocaron ustedes, el caso Corpesca, específicamente lo que pasa con el senador Orpiz. O sea, todos los últimos antecedentes que han salido son cada vez más vergonzosos, insólitos. Lapidario, usa usted esa expresión que Lapidario. me parece muy Es que ajustada. son lapidarios. Cuando una persona que es cercana a él, no cercana, que ha trabajado 20 años con el senador, le dice a la justicia que él llegaba con cifras, hoy tengo 5 millones, busquemos a quién hacerle boleta. O sea, así era la fórmula. Bueno, aquí este era tal como en algún momento el fiscal Gajardo dijo, aquí hay una máquina para defraudar el fisco como era Penta. Bueno, aquí es una persona que se transformó, tenía todo un equipo, una máquina para... En una pyme. En una pyme para defraudar el fisco. Por los montos era un poco No. más que la Sí, pyme. un poquito más. Bueno, sí, una de esas, no, son esas pymes, Pero, o sea, quiero esas decir empresas por que se disfrazan de estructura. pymes, porque Claro, hoy día claro. todas son pymes, parece, en Chile. Entonces, pero es lapidario lo que ha aparecido a propósito de Jaime Orpiz y quería traer a colación... Con el respaldo además del partido político al cual Es que pertenece. yo quería traer a colación eso. Que Ayer no lo la UDI condena. insistía en que Rarísimo. yo no hablaría todavía de delitos, decía la UDI, yo hablaría de errores.
con todo lo que conocemos, ¿no? De verdad, volvían a esa tesis. Y un Twitter de Cristian Rigo, que es un hombre que trabaja, creo que en la Universidad de Chile hoy día, yo lo entrevisté varias veces por temas de seguridad ciudadana, y él apuntaba algo que me parecía interesante, decía, basta a los partidos políticos. Entiendo en el ámbito judicial, lo jurídico, que se diga, se presume la inocencia hasta que se muestre que es culpable, pero en el ámbito político no. O sea, eso es para la justicia, no lo tratemos de meter un concepto que es absolutamente judicial en todo el ámbito político, porque no tiene que ver, decía. Lo hemos discutido en más de una oportunidad y me parece que hay un déficit importante en los partidos políticos. Por ejemplo, el caso del Partido Socialista. El Partido Socialista sí, Fulvio Rossi decidió por mutuo propio, digamos, suspender su militancia mientras el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, su esposa, renunciaba al Partido Socialista, pero le habían abierto sumario. Sí, le habían abierto un sumario, caso en el Tribunal Supremo. Un caso del Tribunal Supremo. Ya, pero ahí había cierta conducta que todavía no se traduce, ojo, en una señal mucho más concreta, una doctrina en cada uno de los partidos políticos. Lo que uno ha echado de menos en este proceso es una doctrina mucho más clara. Tenemos hoy el caso del senador Pizarro, presidente del Partido del Partido Demócrata Cristiano, donde no hay una doctrina todavía. O sea, uno quisiera saber qué pasaría en caso de que exista sospecha, más allá de los procesos abiertos o no, involucramiento directo o no, qué van a hacer los partidos políticos en estas circunstancias. Me parece que a todas luces el partido que estaba más al debe ha sido la UDI, porque no es solamente el caso de Orpiz como senador, el caso de uno de sus miembros fundadores, además una de las figuras más importantes de la UDI, sobre las cuales la UDI no ha hecho básicamente nada, que es Jovino Novoa. Uno esperaría, los partidos políticos, esperaría además que reaccionen de alguna vez, ¿no? O sea, considerando además los niveles de confianza que tiene la ciudadanía, que tengan una doctrina frente a tipo de cosas, ¿no? Un camino a seguir. Hasta aquí no ha habido nada de eso, y es más, pareciera que de nuevo la puesta pública, la puesta en escena es mucho más vergonzosa y más contra el sentido común de lo que uno esperaría. Además cae en no sé por qué cae en la declaración de principios, ¿no? O sea, desde una cierta declaración de principios uno podría colegir que hay ciertas actitudes que están reñidas con ciertas actitudes de ciertos militantes, si tú lo quieres calificar como un error, incluso en esa fase, digamos, los delitos, ¿para qué decir? Pero de error para arriba. Uno dice, a ver, espérese un poquitito, a ver, déjeme leer su declaración de principios, y aquí señala lo siguiente. ¿Cómo compatibiliza usted esta declaración de principios con estas, no sé, pues usted los califica como errores, lo que sea? Incluso desde ese prisma uno podría ser un poquito más, o podría esperar de los partidos que fuesen un poquito más exigentes con sus propia declaratoria, digamos, claro. ¿Ya? Sin que haya normas específicas que por dónde se la sacan. ¿Cómo vamos a operar respecto a esto? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar? Está ahí, está en su declaración de principios. Prácticas reñidas con la moral, con, no sé, pues buenas. Incluso cuestiones tan pedestres y pichiruches como ese. Los partidos tienen instancias para eso, pues tienen tribunales supremos o equivalentes para poder tomar decisiones respecto a este tipo de cosas. Uno desconfía cuando la alternativa que dan, la solución que dan a las atribuciones del CERVEL en materia de transparencia, pues los tribunales supremos no funcionan. O funcionan para algunos casos sí y para otros no. Algunos casos no. Para los que te caen bien sí, para los que te caen mal no. Yo diría que en el tema de la UDI hay dos posibilidades, y quizás de ahí no podemos salir. Una es que efectivamente el grupo parlamentario dirigente de la UDI considere que toda la bonomía del señor Orpiz o senador Orpiz y su forma de conseguir recursos estaba puesta en función social. Entonces cometió un error para hacer mejor política. Bueno, claro. Eso podemos pensar eso por un lado. O la otra, podemos pensar que efectivamente esta es una práctica tan extendida en la UDI que no hay ni Tribunal Supremo, ni Código de Ética, ni Declaración de Principio que vaya a ser efectivo, porque efectivamente si uno empieza a mirar Moreira, Novoa, Ena von Baer y el senador Orpiz, y quizás cuántos más recibieron e hicieron este tipo de práctica para financiar sus campañas políticas.
Ahora, ahí hay dos. Ya hay 4 que tenemos pruebas concretas. Hay uno, en el caso de Orpis, que es la más grave porque ha sido investigado a fondo y se han descubierto correos electrónicos Y sueltos. diciéndole cómo tiene que votar, las platas, cuántos años. Además que la Y en acusación una- es heavy, es Exacto. cohecho, lavado de Por activos y de fraude al fisco. Exacto, pero todo aquel que haya financiado la política de esa forma o su campaña de esa forma, finalmente va a ir cayendo en estos esquemas cuando es investigado y llega. Entonces creo que la UDI todavía está como conteniendo un problema más grave porque sin duda es el partido que más plata recibe. Y eso que todavía es la UDI nomás. No vaya a pasarlo de penta que después empezamos a cachar que era... Bueno, la estrategia de la Claro, UDI al claro. principio, acuérdense ustedes, cuando Ernesto Silva estaba en la presidencia de la UDI, que terminó costándole después, la estrategia de la UDI fue: hagamos de esto un problema no nuestro, es un problema de todo el De sistema todos. político y creo que tuvieron éxito en eso, digamos. Además porque empezaron a aparecer casos, no es que tampoco que lo también- hayan Esta fue la inventado. estrategia que usó Claudia Nogueira, la defensa de Claudia Nogueira el año 2009. Al empezar Usó a esa misma repartir estrategia esto, a repartir entonces a todos. contaminar. A mí me salpicó, porque yo era parlamentario en esa época y entonces empezaron a citar a mis asesoras, creo de una asesora, para entender por qué en algún minuto yo le había aumentado ¿cómo se llama? Buscando el registro, Lucas, le había aumentado el remuneración. sueldo, sí, es que no sé si es sueldo lo que se le... Asignación. Asignación, claro. Pero, y a un montón de gente, porque miras a la campaña del 2010. Entonces decía, a ver, salió el nombre de este y no sé cuántos más, porque esa era la estrategia, digamos. Claro, pero Y la defensa efectivamente pide esas pesquisas y efectivamente está obligado. y finalmente se tiene termina que- todo el mundo se- contaminado cuando hay Con el resultado graduaciones, que claro, sabemos. claro. 2, exacto. 3 años después. No pasó nada. Ahora, sería importante No pasó también que nada. en cada una de estas investigaciones se investigue el patrimonio de cada uno, se haga una relación y que algún día en el país tengamos esta famosa ley que penalice el enriquecimiento ilícito. Además, yo creo que ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? Si hay incongruencia ¿Calza? entre eso, No calza calza. o no calza. ¿Te acuerdas de eso? Eso es Exactamente. mucho más fácil que estar siempre buscando esta cosa de impuestos internos y obligando al servicio a meterse en este problema que no es de él. Es mucho más fácil. Es decir, todos los países tienen enriquecimiento ilícito, preso. sí, pero además particularmente en el ámbito de las campañas, sí que al final vamos a terminar con puros delitos tributarios porque todo lo que tiene que ver con eso. gasto innecesario o aumento innecesario en el gasto de campaña no va a estar, o sea, ya prescribió, no va a estar bajo, no va a ser en el fondo catalogado como un delito. Entonces vamos a tener finalmente gente procesada o gente presa o gente del fondo multada solamente por una investigación que tiene que ver con una cuestión tributaria y no con un delito propiamente de la Y que política. muchas veces terminan en multa y las multas son más baratas que lo que ganaste. Que lo que ganaste, exactamente. Ahora, yo creo que hay otro tema también, que tiene que ver con algo que se ha discutido poco, que lo decía Enkel en una columna el fin de semana, y que creo que también aparece ahora con más fuerza a propósito de lo de Orpi. O sea, en Chile debiéramos tener la posibilidad de revisar alguna legislación a propósito de esto que Absolutamente, hemos sí. sabido. O sea, tenemos una ley de pesca, esto de las 7 familias dueñas del mar de Chile, finalmente, y era irrisorio a propósito de Bolivia. Le estamos negando una salida al mar a Bolivia y finalmente el mar aquí le pertenece, los recursos naturales que están en esas aguas le pertenecen a un par de familias nomás en Chile. Pero no tenemos además ni una posibilidad de ir al Parlamento a decir, ¿sabe qué? Revisemos esta legislación porque la verdad parece que, o sea, ¿Sabe? opera contra el sentido común o el bien común. Gloria, que una vez el senador Alejandro Guillé dijo, es el momento de revisar lo que se hizo en la ley de pesca. ¿Qué la escoba? Yo le pregunté a un montón de senadores que me tocó entrevistar, seguido o no seguido, en fin, y todos ponían en el grito del cielo. O sea, una cosa es criticar lo que pasa, pero revisar una ley que ya está votada, no, eso ya era otra cosa. Si como que este es un país en serio y se planteaba de esa manera. Pero yo creo que la columna de Engel del fin de semana aludiendo a esto es súper dura porque efectivamente, bueno, porque no me voy a cuestionar, si a un senador que la votó a favor le estaban pagando y le hacían minutas para que las agregara textuales al texto, bueno, ¿por qué no voy a poner como ciudadana yo en duda esa ley? Exactamente. Que favoreció a la empresa que pagaba. Absolutamente. Exactamente. Y Entonces, ojo, que Corpesca y Antar Chile, que es el brazo económico, financiero del grupo Angelini, según el CERVEL, no hicieron aportes a campaña de manera reservada y legal. Legal. Y aparte legal. Legal. Por lo tanto, Esta fue la manera que escogieron de hacer el aporte. claro. Podría es decir, uno colegir, digamos. podríamos El mecanismo decir, o no institucional. donaron nada Claro. a las campañas políticas o donaron Por esta ilegalmente. Legalmente.
Claro. Ahora, el CERVEL, Mediante si es boleto que fac- no hubieran donado, me imagino que hubiera puesto en su... No donó plata, derechamente. No, es que el CERVEL, la parte legal, dicen no donaron. No hubo donación Claro. de Antar Chile y Corpesca. No hubo donación. Donaron Por lo tanto, todo fue por debajo si es de que la mesa, donaron como diría plata, Luis fue Miguel. por debajo de la mesa. Y no creo que Corpesca y Antar Chile no hayan donado. 10:34, vamos a seguir conversando con Gloria de la Fuente, con Francisco Martorell. Lo estaban escuchando recién. Los esperamos en el hashtag Combinación Clave o en el WhatsApp +569-9182-7696. Pausa y volvemos.